¿Qué pasa, Mix? Vamos con noticias en Valencia en un minuto y pico. El único noticiario que necesitas ver a la semana. Va a llover muchísimo. O llevan diciendo una semana que va a llover muchísimo, pero por ahora no ha llovido. Ahora bien, con llueva, ya sabéis que en Valencia no sabe llover y va a caer la de Dios. Viruela del mono, un caso confirmado en la Comunidad Valenciana y las autoridades sanitarias dicen que no hay que preocuparse, que no pasa nada. Yo por si acaso, por si no pasa nada, he ido al supermercado y he comprado cantidades ingentes de papel higiénico. ¿Os imagináis que vuelva a pasar? Que todo el mundo agota las provisiones del papel higiénico. Tema Sidi El Saler. La alcaldesa decide reabrir el hotel del Saler, sí que estaba abandonadico, y tiene un problema. Tiene un problema porque ahora está lleno de ocupas. Ahora bien, la policía le echa una mano y está metiéndole cañita a los ocupas. Si los ocupas están en tu finca, pues es posible que la policía tarde y tarde, porque esto depende de los jueces. Ahora bien, si le molesta a la alcaldesa, ahí soba rapidez. Un toro pilla a un menor en las fiestas de Vilamarchán y aquí todo mal. Un menor participando en este tipo de fiestas y un toro participando en este tipo de fiestas. Inseguridad y suciedad en Valencia. Este es un tema que me mandáis muchísimo. Vídeos como este nos lo manda Rolo. El centro de Valencia necesita ser baldeado. No llueve y da un poquito de asco. En la Malvarrosa los vecinos denuncian que no pueden salir a las calles. Les han levantado la avenida central y encima el tema de la droga hace que no puedan salir libremente los ancianos. En la estación de autobuses se roban cosas todos los días. En el río Villo, como a una guiri la habían robado y la pobre salía corriendo detrás de alguien pidiendo ayuda. El tema del chabolismo en el río. Y detenido por contar su caso en TikTok. Esto es buenísimo. Un tío denuncia que, cuenta que tiene que entrar en la cárcel y que no va. Hoy entro. Presumiendo de huir de la justicia, A las 8 de la tarde. este hombre de 28 años ahí lo tengo, graba un ahí lo directo tengo. para redes. Y una noticia a futuro, porque el año que viene van a venir todavía más cruceristas y van a superar a la población de Valencia en visitantes. Los cruceristas se gastan una media de 15 euros al día en la ciudad, por lo tanto no sale muy rentable. Tenemos estas imágenes también de unas chicas intentando entrar en su piso turístico. Se habían dejado las llaves. Solución, cogemos varias mesas del bar y hacemos un castellet, ¿vale? Maravilloso. En nuestra sección Pachi no te metas en política tenemos que hablar de Vox porque a este concejal de Vox le han abierto diligencias por haber pedido promo para los inmigrantes. Me preocupa más la sección de comentarios apoyando a este hombre que la propia noticia en sí. A Amazon le han quemado una foto en Cataluña y Amazon ha salido diciendo que que quemen las que sean, pero que viva la Comunidad Valenciana. Amazon sigue sin afeitarse, por cierto. Y Gechi hace cuánto que no se queja del tráfico, pues hace 20 horas que no se queja del tráfico. Con esto terminamos noticias en Valencia en un minuto y pico, no sin antes decir que tenemos patrocinador. ¿Tenemos patrocinador? No, pero bueno, como no lo tenemos, yo patrocino el que sea. Ayer subí vídeo de la barra de Boni. Vayan a comer a la barra de Boni. Buenísimo. En el mercado de Mosén Sorey. Maravilloso. Y nos vemos en los comentarios. Venga, Mix.